Vamos a ir buscando, por favor, Apocalipsis 5, capítulo 5, porque esto nos va a preparar para lo que es la fuerza del texto en Segunda de Pedro. El pasaje que vamos a ver hoy en Segunda de Pedro es muy necesario que nosotros podamos entrar con la fuerza necesaria de este pasaje y lo que Pedro justamente está señalando. Por eso es que vamos a ir a Apocalipsis 5, mis hermanos, para entender algo que verdaderamente es muy importante nosotros como pueblo de Dios, entender a quién adoramos. Entonces vamos por favor a leer Apocalipsis 5, versículo del 1 al 3. Dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mis hermanos, el rollo que el apóstol Juan está viendo acá es muy importante que lo entendamos como una representación, el rollo, del plan soberano de Dios en la historia. Si nosotros ya entendemos muy bien qué significado tiene este rollo, vamos a entrar con muchísima fuerza en ese pasaje de Pedro que vamos a compartir. El apóstol Juan ve entonces un rollo que está sellado, un libro sellado. ¿Qué significa el rollo? Representa el plan soberano de Dios en la historia. Abrir el rollo significa que ese plan se ejecute, que ese plan en la historia se lleve a cabo. ¿Bien? Ejecutar el plan de Dios hasta su consumación es abrir el rollo. Nadie, ninguna criatura, ningún llamado maestro, ¿verdad?, que se compara hoy con Jesús, por ser un maestro religioso, ninguna figura representada en ningún libro sagrado tiene el peso, definitivamente, que vemos nosotros en el Cordero, en Jesucristo resucitado. Si este plan de Dios no se ejecuta, entonces no habría, por ejemplo, juicio definitivo sobre el mundo pecador, no habría consumación de las promesas, no habría triunfo de la iglesia, no habría heredad en Cristo para ninguno de nosotros, en Él, no habría justicia, no habría nueva creación, mis hermanos, no habrían cielos nuevos ni tierra nueva. Por eso, vean ustedes versículo 4, como en el versículo anterior se decía, nadie es digno, Juan llora. Llora porque si nadie abre el rollo, cielo nuevo y tierra nueva, la iglesia perseguida en ese momento y hoy actualmente, no tendría justicia, no habría consumación del plan salvífico de Dios. Vamos entrando a la fuerza del punto. Ahora veamos versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Que solamente el Cordero, Jesucristo, sea digno, es porque tiene toda la autoridad. ¿Para qué? Conducir la historia conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el Cordero, solo Cristo, en Él está depositada la autoridad y el plan de consumación de toda la historia de la creación. Y ese plan se consuma con su segunda venida. Así que para nosotros preguntarnos, ¿es necesaria la segunda venida de Cristo? Después de esto, queden ustedes en la reflexión que acabamos de dar. Solamente en Cristo está puesta la autoridad para que cielo y tierra nueva se consuma. Solamente en Cristo. Y solamente será en el momento en que Él venga en su segunda venida. Imagínense ustedes ya el peso que significa burlarse de esto o dudar de esto. Estamos hablando de la consumación de la historia misma, de todo lo creado. ¿Bien? Al resucitar Jesús dijo en Mateo 28 y 18, les leo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, luego de haber resucitado. Entonces, repito el punto, este plan soberano de Dios, que representa el rollo, el plan soberano de Dios sobre toda la historia, este plan se relaciona con la segunda venida de Cristo.
por lo explicado. De hecho, cuando nosotros celebramos la Santa Cena acá, celebramos la consumación de todas las cosas en Cristo, que la esperamos en Él. Por eso no hay ninguna comparación en Jesucristo con ningún otro personaje religioso que puedan existir. Vean la revelación, la fuerza de la revelación. Solo en Él está todo el plan salvífico y consumado de toda la creación en la segunda venida de Cristo. ¿Quedó claro? Si Cristo no regresa, ¿qué pasa? Nosotros hemos sido resucitados en Él, pero necesitamos la consumación de todas las cosas. Cielos y tierra nueva. Y eso se establecerá solo hasta el momento en que Cristo regrese. Ahora, notemos el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios va a consumar su plan en Cristo, pero pide a la iglesia que ore por esta consumación. Porque el incienso es una representación de la oración de la iglesia, de los creyentes en Cristo. Entonces, siempre vemos ese equilibrio. Dios tiene un plan soberano, pero a la vez pide que su iglesia ore por ese plan soberano. Por eso vemos en versículo 8 que está llamada los santos, la iglesia, a orar por este plan de consumación. Entonces nos involucra a nosotros. Por eso Apocalipsis prácticamente termina diciendo, ven, Señor Jesús. O sea, no es decir, hay un plan soberano, listo. Por eso es que Jesús instituye la cena para que estemos nosotros no solamente recordando, sino orando por la venida. Así que con esto vemos nuestra participación. Entonces, entramos acá en el punto, mis hermanos. Orar constantemente. Y esto es un punto enlace muy importante para mí, para que puedan captarme, por favor. Orar constantemente por el regreso de Cristo, bien, es necesario para enfocar y para limpiar la mente, porque estamos con muchos distractores ahora. Repito el punto. Orar constantemente por el regreso de Cristo nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada y llamémosle limpia, que es como Pedro lo va a decir. Vamos ahora sí, devolvámonos y vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 1 y 2, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, vean la fuerza de la intención de Pedro, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, es decir, les animo a que piensen bien, a que mantengan enfocada su mente, a que tengan limpio el pensamiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes, versículo 2, han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Vamos a ver que Pedro se está refiriendo justamente a la venida de Cristo. Justamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Si nosotros tenemos enfocada la mente en la venida de Jesucristo, no solamente enfocamos nuestra reflexión, enfocamos nuestro corazón, que incluye nuestros deseos, incluye nuestras acciones, incluye nuestra voluntad. Por ejemplo, he puesto acá esta relación que Pablo hace en Romanos 6:17. Fíjense, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es el punto que quiero señalar acá? Empecemos con doctrina. Si nosotros nos enfocamos con mente limpia, enfocada en lo que es doctrina, afecta nuestros deseos para bien y afecta también nuestra obediencia o nuestra manera de relacionarnos. Así que, aunque seamos creyentes, si nosotros perdemos el enfoque de lo que significa la segunda venida de Cristo, perdemos el enfoque de cómo ordenar nuestros deseos y cómo vivir esperando esa segunda venida de Cristo. Por eso es que se apela acá, Pedro está apelando a que los despierto con exhortación para que mantengan la mente limpia. Recuerden, ya llevo 2 cartas hablando de este punto, principalmente. Cristo viene. Mis hermanos, podemos decir amén a esto, pero no basta con esto, quiero decir. Tenemos que entender qué implica que Cristo viene. ¿Me explico?
tenemos que revisar nuestra vida, nuestros deseos y nuestra manera de vivir a la luz de que Cristo viene. Eso es lo que Pedro está diciendo. Limpien bien la mente. Vamos más profundo. Lo que implica entender que Cristo viene. Y viene en cualquier momento, mis hermanos. Viene en cualquier momento. Por tanto, ¿cómo está esperando nuestro corazón la venida de Cristo? ¿Cómo está reflejando para el mundo que Cristo viene? Por eso es el ruego de Pedro. Veamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Por favor, primera carta de Pedro 2, 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, vean la fuerza, somos extranjeros y peregrinos, porque hasta que Cristo venga, viviremos entonces en cielo y tierra nueva. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué significa? Hay deseos aún conversos que batallan contra nuestra vida. ¿Cierto o no? Cuando nosotros perdemos el enfoque, esos deseos empiezan a dominar nuestra actitud y nuestras relaciones. Aun cuando digamos amén a que Cristo viene. Es lo que quiero decir. Pero tenemos que ir más profundo y decir, ¿cómo está mi vida, a la luz de que Cristo viene? ¿Cómo están mis deseos? ¿Cómo está mi obediencia a la luz que Cristo viene? Como pueblo, Pedro está exhortando a limpiar nuestra mente. Sigo insistiendo. 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Muchas veces tenemos que empezar entre los creyentes, ¿verdad? Entre nuestra misma familia. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, mis hermanos, vamos a 2 de Pedro, en nuestro capítulo 3 y versículo 3-4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias, deseos desordenados. Vean la relación. Cristo no viene, esos son fábulas porque Cristo no ha venido. Por tanto, ¿qué pasa? Sobre esa manera de pensar, los deseos se desordenan. Y si los deseos se desordena nuestra manera de vivir. Básicamente. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores decían, están predicando acerca de la venida de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Ha regresado? No ha regresado, no ha venido. Así que, ¿qué sucede acá? Le sucede como pasó, vamos a Éxodo 32, 1, cuando un pueblo específicamente se cansó de esperar. ¿A quién? En este caso, a Moisés, que viniera del Sinaí con la voluntad de Dios. Vean Éxodo 32, 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, es decir, vean el punto, vieron las maravillas de la salida de Egipto, pero por no esperar bien, sus deseos se desacomodaron y sus acciones se desacomodaron. ¿Ven el punto? Por no saber esperar bien, entraron en idolatría. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, el pueblo se cansó de esperar a Moisés. Dios anunció juicio. Vean versículos 9 y 10, por favor. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El Señor le estaba diciendo a Moisés, quitaré este pueblo de dura cerviz y la descendencia va a ser por medio tuyo. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Moisés intercede. Veamos aquí con atención. Intercede no para que Dios no aplique justicia, porque Dios es justo y no pasa por alto el pecado, inclusive el de Aarón. Pero
Moisés intercede para que el Señor, por su misericordia, tenga paciencia en el juicio. Es decir, que no ejecute el juicio inmediatamente. No ora para que Dios perdone la idolatría. Es Dios justo. Ora para que no sea inminente el juicio y que haya un tiempo de paciencia de Dios apelando a su misericordia. Y que en ese tiempo el pecador pueda volverse de su mal camino. ¿Por qué lo decimos? Vean versículos 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Vean la oportunidad de volverse al Señor, a pesar del pecado. ¿Quién está por Jehová? Ahí está el tiempo de paciencia del Señor, que permite este tiempo. Ahora, unos respondieron con arrepentimiento y otros no. Así que los que no respondieron por arrepentimiento fueron destruidos, literalmente. Esto pasó en la historia y esto está pasando también en tiempo de Pedro. Si Cristo no viene en tiempo de Pedro, si viniera en ese momento, esas personas quedan destruidas, como en Éxodo. Pero Pedro está dando a entender, como lo vamos a ver luego, que si Cristo no viene ahora, es porque está dando ese tiempo del Padre para arrepentimiento y la paciencia de Dios. Los bordadores de Pedro no se arrepintieron en medio de la paciencia de Dios. Entonces, cuando la presencia visible del mediador parece demorarse, mis hermanos, el corazón no regenerado por la gracia de Dios mediante la fe revela qué desea y a quién adora realmente. ¿Por qué digo esto? Vamos a Éxodo 6, versículo 6, por favor, y 7. Hay promesas del Señor para este pueblo de Israel. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, que os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Todo el pueblo fue sacado. Todo el pueblo fue liberado. Pero no todo el pueblo fue redimido interiormente. Muchos pensaron que el hecho de que Dios los haya liberado y los haya sacado, ya eran de por sí pueblo de Dios. Una cosa es ser liberado, ¿para qué? Para que tuviesen la presencia del Señor y se volvieran a Él, para que fuesen redimidos con el tipo de Cristo que se presentaba en ese momento. Porque no hay salvo en el Antiguo Testamento que no se salve igual que el Nuevo Testamento, por decirlo así. Por gracia, por fe mediante Cristo, no hay otro camino. Pablo va a decir en Romanos 9:6, les leo: no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Y Pedro está diciendo, y Juan también lo dirá, que estos falsos maestros salieron de la misma congregación cristiana. ¿Por qué digo todo esto? Para repetir lo que acabo de decir. Cuando la presencia visible del mediador parece demorarse, el corazón no regenerado, por la gracia de Dios, mediante la fe, revela qué desea y a quién adora realmente. Nuestro corazón regenerado sabe esperar a Cristo y entiende qué implica esperar a Cristo. En medio de la iglesia hay corazones no regenerados. Mientras se espera a Cristo y se vive como si Cristo no regresara, revela entonces qué corazón es realmente regenerado y no. Porque no es posible decir amén que Cristo viene y mientras Cristo viene vivir como nosotros queramos. No es posible, yo no lo entiendo teológicamente. No significa que no tengamos luchas, ojo, no significa esto. Significa cómo estamos respondiendo a esas luchas. Si yo me entrego a deseos desordenados, mis hermanos, primero todos necesitamos revisar nuestro corazón delante del Señor. Porque no entendemos todavía, no tenemos mente limpia para entender las implicaciones de que Cristo viene en cualquier momento.
Y si Cristo regresara en este momento, ¿cómo nos encontraría? Vuelvo a repetir. Si Cristo viene en este momento, ¿cómo encontraría nuestro corazón? No le digo que nos encuentra con una Biblia en la mano. No digo eso. Digo cómo encuentra mi corazón. Así que, mis hermanos, esto es lo que Pedro exhorta. Esto que sentimos no es miedo, es temor reverente al Señor. Aquel que sigue diciendo, vuélvanse a mí, vuelvan su corazón a mí, que es el mismo mensaje que Pedro estaba dando en su tiempo. Entonces, la espera de Moisés no formó la incredulidad en muchos, sino que la reveló. Esta frase es interesante. La espera, otra vez, no forma la incredulidad en los creyentes. La espera la revela, que son dos cosas diferentes. Vamos a terminar en Lucas 18:8. Por favor, Lucas 18:8. Y vamos a ver el versículo 8. Lucas 18:8, versículo 8. Y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es el resultado de que Jesucristo está hablando acerca de la parábola de una viuda que insistía mucho. ¿Recuerdan ustedes? Que perseveraba. Ese es el tipo de fe que Jesús quiere encontrar cuando regrese. Una fe perseverante, como lo vino diciendo en la viuda. De hecho, veamos versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mis hermanos, primero yo, luego pregunto, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo nosotros estamos reflexionando todos los días de que Cristo viene? ¿Cómo estamos perseverando, velando en oración, como está claramente escrito en la Escritura? Porque si estamos descuidando esto, sí o sí se va a reflejar en nuestra manera de vivir. Sí o sí. No hay secreto. Dios no puede ser burlado. Así que cuando nos reunimos acá, nos reunimos para edificarnos y esto forma parte de la edificación. La exhortación en amor, empezando por mí mismo, ¿no? Hebreos 10:36 en esta versión para que podamos verla desde acá. Vean la relación entre la manera que vivimos mientras esperamos a Cristo y examinar nuestra fe con confianza en el Señor. Dice Hebreos, ustedes necesitan perseverar. Está claro, ¿no? Ustedes necesitan perseverar. No hagamos exégesis del punto. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Está refiriéndose a la venida de Cristo. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Mis hermanos, su vida y la de nosotros, sí, se va para atrás. El texto no se refiere a que no podemos ir solamente hacia adelante. Significa que cuando estamos para atrás tenemos socorro oportuno para volver a avanzar en Cristo. El problema es cuando usted y yo nos quedamos atrás y nos quedamos atrás y no escuchamos las advertencias y nos quedamos allí. Ese es el punto. Que el Señor entonces siembre en nuestro corazón esta lectura para prepararnos para lo que significa la lectura de la segunda parte, que va a ser muy necesaria para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Vean que nosotros, para los primeros versículos, iniciamos viendo la magnitud de lo que significa el rollo que está en manos, los acontecimientos en manos. Dios tiene el control. Y hasta en la segunda venida de Jesucristo, todas las cosas se van a consumar. Bien, para dar la fuerza de lo que significa la importancia fundamental de esta doctrina de la segunda venida de Cristo. No es negociable, porque en ese acontecimiento cósmico divino descansa toda la consumación de cielo y tierra nueva. Y la iglesia está llamada, como vimos igual en Apocalipsis, a orar por ese acontecimiento.
Por eso termina, ven Señor Jesús. Bien, segunda de Pedro 3, 5, 7. Versículo 5. Estos, y miren todo lo que acabamos de hablar en la primera parte, estos ignoran, pero vean el punto acá, no por falta de conocimiento, sino porque no conviene vivir un cristianismo a la luz de la segunda venida de Cristo, no conviene. Por eso es que niegan voluntariamente aquello que conocen de oídas, pero no se entregan a ese conocimiento como una vida. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pablo argumenta, mis hermanos, que lo que ha salido de la boca de Dios se ha cumplido, sea para bendición o sea para juicio. Si la palabra de Dios se cumplió para crear, si la palabra de Dios se cumplió para sostener y juzgar en el pasado, también se cumplirá para consumar la historia en la venida de Cristo. La palabra no cambia. La aparente demora de la venida de Cristo, motivo de la burla de los falsos maestros, ya por supuesto no es debilidad de la promesa, sino paciencia de Dios antes del juicio. Y tomo el versículo de la otra semana, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como vimos nosotros en la figura del Éxodo 32 con el becerro de oro, ¿verdad? Moisés intercede, vean el punto, es un mediador. Si Jehová consuma el juicio, pero da un tiempo para arrepentimiento, ¿quién está de parte de Jehová? Grita Moisés. Bien, todo aquel que se vuelva no fue consumido en el juicio. Esa es la misma voz de ahora. Si Cristo no viene ahora, es porque el Padre ha determinado un tiempo para arrepentimiento. Y esa es la paciencia de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la esperanza profética anunciaba que Dios vendría. Digamos, la esperanza profética en la primera venida anunciaba muchos textos que Dios venía justo para salvar, para juzgar y establecer su reino. Pero aún no se distinguía en las profecías del Antiguo Testamento dos visiones que se daban acerca del Mesías. Un Mesías en humillación y un Mesías venido en gloria. No encajaban las dos cosas. Por eso es que el mesiazgo de Jesús, que viene con estos dos pesos, bien, viene a cumplir el que ha venido en humillación para revestirse de humanidad, morir en una cruz y que vendrá posteriormente en gloria. Bien, esto no está claramente en el Antiguo Testamento. Esa claridad, de hecho, se va a afirmar cuando Cristo mismo promete volver y los apóstoles son los testigos autorizados para transmitir esta verdad a la iglesia. Volvamos a leer versículo 2 porque esta frase es muy importante. Repito en otras palabras lo que acabo de decir. En el Antiguo Testamento se veía la venida de un Mesías, ¿bien? Pero cuando llega el Mesías no se entiende que en él se deposita tanto el que viene en humillación para revestirse de humanidad y morir de una manera, digamos, llamémoslo así, indefensa, sin abrir su boca, cumpliendo la voluntad del Padre, y a la vez resucita y viene en gloria. Esta transmisión de esta claridad que viene a partir del Nuevo Testamento es autorizada solamente en los apóstoles. Versículo 2, 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del Antiguo Testamento, pero por eso digo, los santos profetas no veían esta doble imagen del Mesías, es lo que quiero decir. Bien, anunciaban la primera, los santos profetas, pero los apóstoles reinterpretan en el Espíritu Santo y porque fueron instruidos por Cristo mismo, para tomar estas profecías del Antiguo Testamento y ahora sí orientarlas a una mejor revelación.
Ellos son las personas autorizadas por Cristo mismo para que fueran guiadas sin error. Por eso, de nuevo, Pedro dice, tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Van a ver por qué enfatizo esto, mis hermanos. Solamente los apóstoles entonces están autorizados para lo que tengan que decir con respecto a la segunda venida de Cristo, solamente proviene de ellos. Solamente proviene de ellos. Van a ver la fuerza de esto, ¿por qué se dice? Porque acerca de la segunda venida y cosas del futuro, a través de la historia se han levantado falsos maestros, con falsas visiones, con falsos mensajes acerca de cuándo va a venir Cristo, van a poner fechas, de qué manera, y solo los apóstoles están autorizados para hablar de escatología, es decir, las cosas que vendrán. Solamente los apóstoles. Así que, si queremos ver las cosas que vendrán, tenemos que tener memoria de lo ya escrito, no buscar novedades escatológicas. Está muy claro, solamente los profetas anunciaban ya una venida, pero todavía no con la luz que los apóstoles de Cristo iban a tener, guiados sin error para hablar de las cosas futuras. ¿A quién se le dio la revelación más potente de las últimas cosas? Al apóstol. Y esa revelación se sella. Esto es así porque la iglesia tiene un diseño inalterable. Cristo como piedra principal, Efesios 2. Y los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, como el fundamento del edificio, y luego todos nosotros como piedras vivas regeneradas de este edificio. Entonces, solo los apóstoles, repito, estaban autorizados y capacitados para transmitir la doctrina de Cristo, doctrina de su segunda venida, y en fin, de toda la doctrina de Cristo, pero principalmente esto que está hablando Pedro acá, solamente los apóstoles. En el tiempo apostólico, mis hermanos, hubo visiones, hubo milagros, hubo profecías en creyentes. Por ejemplo, en Esteban, en Felipe, en Agabo y en otros. Pero estos dones, mis hermanos, en el tiempo apostólico eran no para complementar la doctrina de los apóstoles, sino para acompañar y confirmar el mensaje apostólico. Es decir, en Hebreos se habla de que Dios ha hablado de muchas maneras, pero en este tiempo ha hablado por medio del Hijo. Listo. Ahora, mientras los apóstoles vivían, se daban en diferentes creyentes manifestaciones, visiones, profecías, etc. ¿Validadas? Claro que sí. Mientras los apóstoles estuviesen validando estas manifestaciones carismáticas. Porque estas manifestaciones acompañaban, validaban el mensaje apostólico, el único que tiene autoridad delegada por Cristo mismo. ¿Sí? No estando los apóstoles, ya no hay validación más que en la palabra apostólica. Ahora, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, Agabo, en Hechos 11, 28, 30, profetizó acerca, ustedes recordarán cuando vimos Hechos, acerca de una hambruna. ¿Recuerdan? Que iba a afectar a toda la tierra en tiempos de Claudio. Profetizó una hambruna. Esa profecía, ¿qué estaba validando? Resulta ser que la iglesia de Antioquía, que estaba formada principalmente por gentiles, ayuda a la iglesia de Jerusalén, formada principalmente por judíos. ¿Qué está confirmando? La doctrina apostólica de que ya hay un solo pueblo entre judíos y gentiles. Por ejemplo, el énfasis en el Nuevo Testamento no es el don de profecía, sino el mensaje apostólico de un solo pueblo de Dios, el misterio ya revelado, que Pablo habla en Efesios 3:6. Para poner un ejemplo, los milagros, las visiones, las profecías estaban dadas en el tiempo apostólico, porque los apóstoles validaban. Cuando habían lenguas, los apóstoles llegaban a validar lo que ahí se estaba produciendo, para confirmar que un solo pueblo, no para que esos mensajes complementaban el mensaje apostólico.
no tenían autoridad, porque el diseño de la iglesia es el fundamento apostólico y luego todos los demás. Don de profecía sí, pero la iglesia no se fundamenta sobre los apóstoles y el don de profecía, por ejemplo. Se fundamenta sobre los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, no el don de profecía. Me gustaría profundizar sobre esto con los que tengan a bien, porque es un tema muy importante de entender. Estoy dispuesto a esto. Entonces, en tiempos apostólicos, las visiones de los apóstoles, que sí tuvieron visiones, sí eran autoritativos. ¿Me explico? Las visiones y mensajes sí tenían autoridad, porque eran apóstoles. No el don de profecía en general, porque si contradecía lo revisado por los apóstoles, Pablo decía, revisen todo espíritu. No todo espíritu viene del Señor. ¿Por qué enfatizar esto? ¿Por qué hablarlo en la segunda venida? ¿Por qué? En 1830, una quinceañera escocesa llamada Margaret MacDonald aseguró haber recibido una visión donde Cristo vendría en 2 etapas. Primero, un arrebatamiento selectivo y secreto de creyentes antes de la tribulación. Después, una venida visible para consumar el juicio. Esta doctrina surge de una visión, mis hermanos, de una quinceañera en un éxtasis. Todo esto es para decir y fundamentar lo que sigue. Si se cree hoy en 2 venidas de Jesucristo, al menos se tiene que creer que las visiones no apostólicas tienen autoridad. Por lo menos hay que fundamentar eso. Y esto ha sido la base para que luego se lleguen a textos como 2 Tesalonicenses, etc., ya sesgados. Ya se ven los textos que hablan justamente de 2 venidas. Pero al menos tomo la responsabilidad de informar que esta creencia viene de una visión de una quinceañera, no de una visión bíblica apostólica. Al menos lo digo de manera firme. Y la creencia de cada cual, pues al menos revísense sobre esto que estoy poniendo acá. Por eso hago la salvedad. ¿Y qué pasa? El problema con las visiones hoy es que la misma experiencia suele ser autoritativa. Si yo tengo una visión hoy, yo les puedo asegurar que tuve una visión. ¿Cuál es la referencia? Yo mismo, mi experiencia. Yo puedo decir, nadie me puede decir que no viví lo que viví. Está muy bien, pero de ahí llevarlo a una autoridad de que Dios está diciendo y Dios está revelando, eso es muy diferente. Tiene que verse a la luz del fundamento de la iglesia. Si somos iglesia, llegamos a Cristo a través de ¿qué? Del fundamento apostólico. No hay otro camino. No llego a Cristo desde mi experiencia. No me brinco el fundamento apostólico. No me brinco. Por eso es que hablo de esto en función de la segunda venida de Cristo y en función de las cosas que se están viviendo en esa iglesia. Vamos a versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Noé, mis hermanos, creyó en la palabra de Dios que hablaba de un juicio por agua, ¿verdad? Y fue preservado. O sea, él creyó en la palabra, obedeció y fue preservado. De hecho, los burladores de su tiempo, en el tiempo de Noé, fueron aniquilados. Y si ustedes ven Génesis 7:16, Dios es quien cierra la puerta del arca. Dios la cierra, es decir, hubo un tiempo antes de un juicio que fue por agua y la palabra se cumplió. Pedro ahora está diciendo, vendrá un juicio por fuego. Vamos a ver qué significa esto. El fuego, mis hermanos, representa en la Biblia la acción definitiva por la cual Dios deshace para siempre el pecado, purifica su creación y lleva la historia hacia cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el fuego es una representación de un juicio purificador que destruye todo, no como el agua. El diluvio
juzgó el pecado, ¿verdad? Es más, veámoslo en Génesis, por favor. Génesis capítulo 5. Podemos ir, a 6:5, para no irnos tan atrás. Génesis 6:5. Sígueme con atención acá, por favor. 6:5. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo que quiero decir es que Dios vio la maldad en la tierra. Hubo un juicio por agua. Perecieron los malos, digámoslo así. Se preservó por gracia a Noé. Pero aun cuando Noé y su familia fue preservada, veamos versículo 8:21. Esto que vamos a leer fue después del diluvio, cuando fueron, enjuiciados los malos, por ponerle un nombre. 21. Y percibió Jehová olor grato. Ya había pasado el diluvio, ¿no? Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Quiero decir, el diluvio no quitó ese juicio, la maldad en el corazón del hombre, y se está refiriendo a Noé y a su familia. Porque vendrá un juicio por fuego, que sí quitará para siempre la maldad o el pecado en el corazón humano, que es el juicio que se espera en la segunda venida de Cristo. Si con el primer juicio en agua la creación no se consumó, estuvo en juicio pero no se consumó. ¿Por qué no se consumó? Porque el pecado continuó y de hecho vino Cristo a salvar. Pero en el juicio que viene por fuego será el juicio definitivo. Si Cristo no viene, ¿qué pasa con el pecado? Continuará en la creación. Ya el pecado fue vencido, pero la muerte necesita morir, como dice Apocalipsis. Y necesita ya ser desecho de la creación para vivir ahora sí cielos y tierra nueva. Entonces, el nuevo comienzo con Noé no produjo una nueva humanidad en sentido interno. La nueva humanidad sí pasará, devolvámonos a 2 de Pedro, por favor, sí pasará en ese juicio de fuego, y vamos a leer de nuevo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, reservados por la misma palabra de juicio que Pedro viene hablando, que fue por agua, pero está reservada para un juicio mayor, por eso está la figura del fuego, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso es a lo que Pedro se está refiriendo. El creyente que deja de esperar a Cristo empieza a vivir como si Cristo no reinara. Vuelvo a leer esa frase. El creyente que deja de esperar a Cristo empieza a vivir como si Cristo no reinara. Pero el que guarda su mente en la palabra apostólica mantiene sus deseos gobernados y alimentados por la esperanza de su venida. Y esa esperanza, mis hermanos, se va a expresar, necesita expresarse en una vida ordenada delante del Señor. Mis hermanos, el cristianismo no es algo más que nosotros tenemos en nuestra vida. Es una decisión que tomamos o no tomamos. No es algo más en la semana que yo vengo a cumplir. El cristianismo es un morir en Cristo. Si yo tengo un cristianismo donde Cristo no se refleja, yo no he entendido realmente qué significa el cristianismo. Por eso es, quien quiera seguirme, tome su cruz cada día. ¿Cuál es su cruz? ¿Qué necesitamos entregar cada día? ¿El orgullo? ¿Distracciones? ¿Otras prioridades? ¿Lujuria? Cada cual tendrá su cruz. Es que tenemos que entender qué significa el cristianismo. Si nosotros no entendemos que el cristianismo es morir cada día, no reflejaremos ese carácter de Cristo mientras Cristo viene. Jesús dijo, para terminar, una frase, después de haber explicado una doctrina muy directa y muy difícil de asimilar. ¿Ustedes también quieren irse? Y los discípulos dijeron, ¿a quién iríamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iríamos? Así que, mis hermanos, que este mensaje cale en nuestro corazón y que el Señor nos permita cada día gozarnos de sus riquezas para que vivamos a la luz de su venida. Quedémonos con esto. ¿Qué pasaría
si Cristo regresara hoy? ¿Qué pasaría si usted y yo nos levantamos cada mañana y nos hacemos esa pregunta? ¿Dónde pondría yo mis prioridades? No digo no trabajar, no digo no asumir responsabilidades, no estoy diciendo eso, estoy diciendo prioridades. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? Ese es el mensaje de Pedro para que tengamos memoria y que nuestra mente se mantenga limpia, se mantenga atenta. Eso es lo que Pedro está diciendo. Aquellos que pierden esto que estamos hablando, se verán rápidamente viviendo en sus propios deseos y en sus propias prioridades. Así que animémonos a vivir a Cristo desde esa pregunta todas las mañanas. Tal vez no nos veremos el otro domingo, ¿cierto? Tal vez el otro domingo yo no esté aquí. Yo no me estoy refiriendo a edades, no sé. Eso es vivir en temor reverente. ¿Cómo está mi vida hoy? Y no necesariamente cuando Cristo regrese, cuando yo me encuentre con Cristo, si no amanezco mañana. Esas reflexiones son necesarias de vez en cuando. A eso le llaman a veces auditorías. Qué necesario es esto, ¿no?